Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Con Visión. El día de hoy estaremos abordando un tema que a veces no queremos tratar, pero tiene que ver con la propiedad de la empresa. Muy bien, continuamos. Un buen emprendedor debe tener visión. Radio Mujer presenta un programa que pone a tu disposición las herramientas, la información y los consejos profesionales para emprender proyectos exitosos. Con Visión, un programa para emprendedores. Continuamos aquí en su programa Con Visión. Tenemos esto de la propiedad de la empresa y tenemos a un abogado, ustedes seguramente algunos recordarán su voz, Gonzalo Villaba. Bienvenido, Gonzalo. Hola Betty, buenas tardes, me da mucho gusto estar de nuevo por aquí. Gonzalo ha tenido ya mucha experiencia en esto de la asesoría a empresas familiares. Él se dedica a ser consultor, es asesor, catedrático también, y en la parte de las empresas familiares es un elemento que sí has trabajado muchos casos, ¿verdad, Gonzalo? Sí, afortunadamente ya llevamos un poco más de 18 años trabajando en esta parte de las empresas familiares, porque consideramos que es bien importante que se mantenga ese patrimonio tanto para la familia como para la nación, ¿no? Bien, bueno, pues bienvenido Gonzalo. Vamos a platicar de estos temas que son muy interesantes y que a veces, lo comentaba yo al inicio, a veces no queremos hablar, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con la propiedad? ¿Y quién es el dueño? ¿Y qué no? ¿Y qué pasa si nos separamos y cosas de esas? Es como cuando uno se casa, como que no quiere pensar en el divorcio ni nada de eso, ¿verdad? Bueno, pues vamos a tener aquí el teléfono en cabina y también el WhatsApp para todas sus dudas. Aprovechen porque tenemos aquí a Gonzalo, que sabe mucho de esto. Teléfonos en cabina, el 31 22 11 90, 36 47 18 83, y también tenemos el WhatsApp 33 10 19 07 12. Bien, pues un equipo que estamos aquí colaborando juntos para llevarles a ustedes herramientas, tips, casos que les permita ampliar su visión, esa visión de ser mejor. Bueno, pues está Abraham Mendoza en el área digital, nuestra productora Gaby Velasco, Juan Pablo está también aquí como operador y Betty Cuevas a sus órdenes. Bueno, Gonzalo, ¿qué es eso de la propiedad de la empresa? Bueno, yo creo que es bien importante, como tú decías, quitar el velo, ¿no? Porque a veces estos temas en la familia son un poco tabú, ¿no? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto es mío? ¿Cuánto es tuyo? Este tipo de cosas. Entonces, pues es importante que podamos atender para poder partir de una realidad, ¿no? Entonces, las empresas, decíamos en otra ocasión, muchas veces se constituyen más que nada con muy buena voluntad y muchas ganas de trabajar, pero primero nos ponemos a trabajar y luego ya pensamos en si vamos a constituir realmente ante un notario una empresa o esto, o a veces nos vamos por el lado de nada más registrarnos como causavientes o causantes en Hacienda y empezar a trabajar. En esos casos, pues normalmente estamos hablando de un empresario único, que es el que se registró y a su nombre salen todas las facturas y él hace todas las ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Bueno, en ese caso, pues no hay ninguna duda de quién es la empresa, pues es de la persona de quien aparece, pues ahí ante las autoridades. Pero en una empresa que se va creciendo, pues muchas veces resulta conveniente separar lo que es el patrimonio individual de una persona y lo que es el patrimonio que pongo en juego cuando yo emprendo, ¿no? ¿Cuál es la apuesta que voy a hacer? ¿Hasta dónde voy a apostar mis fichas? Y entonces conviene mucho hacer una constitución de una empresa. Muchos de nuestros radioescuchas, yo pienso que ya están en ese nivel de haber constituido una empresa, entonces pues, habrá que ver qué podemos recomendarles, ¿no? Bien. Oye, Gonzalo, y por ejemplo, en el caso de la persona que es el único dueño de la empresa, ¿qué pasa si se muere y no deja, o es accionista en otra empresa, si se muere y no deja testamento ni nada de eso? ¿Ahí qué procede?
Sí, mira, cuando las personas mueren sin testamento, la ley tiene establecido cuál es el régimen de la herencia. Y entonces, básicamente, te diría, heredan los descendientes, no los cónyuges, los descendientes. Ah, sí, o sea que las esposas ya quedamos fuera y los esposos. Lo que pasa es que a veces nos confundimos y vemos, a la señora le tocó la mitad, pues no le tocó la mitad, resulta que estaban casados por sociedad legal. Ajá. Y por lo tanto ella ya era dueña desde entonces de su mitad. Ah, muy bien. Probablemente no sabían exactamente en qué consistía su mitad y ahí en el juicio sucesorio se aclara, pues tú te quedas con esta casita y ese terrenito y para tus hijos va esto y esto y esto, ¿no? Pero en realidad la ley no prevé que haya herencia para la esposa, excepto que ella no tenga bienes propios. En ese caso sí se puede heredar hasta el importe que heredaría un hijo. Ok, muy bien. Bueno, pues estamos aquí hablando de la propiedad de la empresa y todo este manejo y cómo tenemos que cuidar diferentes puntos precisamente para que no queden cosas en el aire y que sea más fácil el poder pues gestionar esto de las empresas y sobre todo las empresas familiares, ¿verdad? Que tienen pues varios elementos que las hacen diferentes a una empresa que no tiene esta característica de ser familia. Bueno, pues tenemos aquí en cabina los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83, abiertos a sus dudas, a sus comentarios, también en el WhatsApp 33 10 19 07 12. El día de hoy está con nosotros un abogado especialista en empresas familiares, que le ha tocado desempeñarse como consultor durante muchos años, conociendo muchos casos, y seguramente nos va a poder dar elementos, tips, técnicas muy concretas que nos pueden también servir para administrar esto que hoy tenemos. Estamos generando negocios, estamos generando empresas, y también hay que poner los puntos ahí claros de cómo voy a administrar esto de la propiedad, ¿verdad, Gonzalo? Bueno, pues vamos a ir a una breve pausa y continuamos. En el emprendimiento, tener un ejemplo a seguir es muy valioso. Tener visión lo es todo. Continuamos en Radio Mujer 1040, con visión. Continuamos. Bien, estamos en su programa Con Visión. El día de hoy hablando de la propiedad de la empresa. Tenemos aquí a un abogado, Gonzalo Villaba. Él es experto en empresas familiares. Oye, Gonzalo, nos hablabas acerca de que las empresas que están constituidas pues ya tienen como una plataforma sólida para administrar esto que nos compartías de la propiedad, pero ¿qué pasa si la empresa o el negocio que estoy emprendiendo lo tengo a mi nombre? Fíjate que yo no puedo criticar, porque creo que lo más importante es que tengan la valentía de arrancar una empresa, ¿no? Pero yo sugiero lo más pronto posible que entiendan que toda empresa implica riesgos, nos puede ir muy bien, pero también nos puede ir mal, y por lo tanto separar los riesgos del patrimonio personal o de la familia puede ser muy bueno. Para eso sirven las sociedades. Entonces, pues realmente cuesta bastante poco acercarse con un notario, con un corredor público, decirle, oye, pues ¿sabes qué? Yo quiero convertir mi negocio ya en algo más institucional. ¿Qué me recomiendas? Si una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, en fin, dependiendo pues de las características. Ellos son expertos y les van a hacer una muy buena recomendación. Pero básicamente con eso lo que obtienen va a ser una protección de que en caso de una demanda laboral, un problema con el seguro social, un problema a lo mejor fiscal, pues no acaben pagando con su casa. Ajá, que te costó tanto tenerla. Trabajo, así Ajá. es, efectivamente, ¿no? Entonces, vale mucho la pena. Yo conozco muy pocos empresarios que el primer negocio que pusieron les fue rete bien. Sí. Normalmente aprendemos de los errores, ¿no? Pues ojalá que a todos les vaya bien, pero hay que estar preparados para lo contrario.
Muy bien, entonces nos recomiendas tener una sociedad de tal manera que ante alguna eventualidad como las que compartes, se irían sobre los bienes de la sociedad, pero ya no tocan el de la persona física, o sea, el de mi casa ok, muy bien. Oye, Gonzalo, desde tu punto de vista, tú que también tienes mucha experiencia y eres catedrático y te gusta leer y todo eso, ¿a qué crees que se deba esta timidez o reserva aquí en México a hablar de, por ejemplo, la propiedad o del dinero? Como que esos temas así casi tabú, ¿no? Fíjate que es cuestión de educación, yo diría de mala educación que le damos, yo me incluyo, ¿no? De que no, en la familia o en la casa no se habla de dinero porque pues está muy mal visto, ¿no? Yo creo que está bien que no se hable de dinero todo el tiempo porque también el extremo contrario es bastante molesto. Sin embargo, es muy importante que la familia sepa pues de qué se trata, ¿no? En qué estamos parados, si voy a tener en determinado momento una expectativa de heredar o no voy a tener una expectativa de heredar, pues yo también me puedo mover por ese lado, ¿no? Y entonces muchas veces las empresas familiares me he dado cuenta de que quien administra pues se olvida de darle cuentas a los otros condueños, ¿no? Uh-huh. Porque pues yo soy el que manda y estas cosas. Entonces hay que cambiar, yo diría, esta cultura para poder ser mucho mejores empresarios y por lo tanto pues seguir dando los beneficios de obtener dinero, de ganar dinero a otras gentes, de dar trabajos, de todo esto, ¿no? Creo que podríamos educar a nuestros hijos muy bien si les compartimos lo que está sucediendo en el negocio, cuánto se vendió, cuánto costó vender eso, cuánto se ganó, o a veces en esta etapa se perdió, en fin, que sepan cómo son estas cuestiones, van a estar mucho mejor preparados en el futuro. Claro, cuánto invertimos en ese negocio también, ¿verdad? También. Bien, cuando tenemos una sociedad y esa sociedad es familiar, por ejemplo, aquí han estado personas que son emprendedores, pero que lanzaron 3 hermanos, ¿no? Uh-huh. 2 hermanos, 2 hermanas, mamá e hija o hijo. Y entonces ahí nos hacemos como la pregunta de quién es la empresa, ¿verdad? Sí, definitivamente. Muchas veces nos ocurre que pensamos que la empresa es de la familia, así como en abstracto, pero en realidad no. Si ya está, digamos, vamos a hablar de una SA que es lo más sencillo y uh-huh. Los demás sociedades se le parece, ¿no? Si ya hay una SA, en esa SA el capital está dividido en acciones, que las acciones son títulos representativos de capital, tal cual, o sea, es como un cheque, es un título que me sirve para ir al banco y cobrarlo. Sí. Una acción también me va a dar ciertos derechos. Entonces estos títulos en que se divide el capital tienen un dueño. El dueño puede ser precisamente las personas que constituyeron la empresa al principio uh-huh. o personas que se han venido incorporando después, ya sea porque se amplió el capital y se invitaron nuevos inversionistas, o bien porque se repartieron los títulos que había entre otras gentes nuevas, otros hermanos, otros hijos, etcétera, o también puede ser que se hayan vendido a terceros, ¿no? Algún pariente que dijo, pues yo ya no juego y voy a vender mis acciones. Mi parte. Bien, tomando el caso de las 3 hermanas, ¿no? Entonces, ¿entre ellos se ponen de acuerdo y determinan en porcentajes o cómo lo hacen? Si es son 3 hermanas, ¿determinan cuál sería ahora sí que el pedacito que le tocará a cada quien? Sí, lo uh-huh. más natural es que hagamos 100 acciones o múltiplos de 100, ¿no? Uh-huh. Y dividamos. Entonces, en 100 acciones con 3 personas, pues vamos a tener 2 paquetes de 33 y un paquete de 34, necesariamente las acciones son indivisibles, ¿no? Ajá. O 10,000 acciones y entonces vamos a tener 3,333 y otro uh-huh. que va a tener 3,334. Prácticamente quedan igual. El asunto es que las acciones implican que eres dueño de la compañía, pero se parecen también a los cheques en el sentido de que las acciones
si no hay una cláusula en la escritura que prohíba la venta directa, pues son para el comercio. Entonces, imagínate tú que puede venir alguien a mi despacho y decirme, oye, tengo cierto problema con algún socio, no me gusta cómo está administrando, no me gusta algo que está pasando, podemos acudir ante un juez. Yo lo primero que le diría es, dame tus acciones. Bueno, es que aquí estoy en el acta, mira, aquí está mi nombre. Digo, no. No es suficiente. El acta lo que dice es que cuando se constituyó o cuando se hizo ese aumento de capital, tú adquiriste cierto número de acciones, pero eso fue hace 2 años, o hace 10, o hace 20. El juez, para saber quién es el dueño de las acciones, tiene que ver el papelito. Ok, ¿y ese papelito cómo se saca, Gonzalo? Fíjate ¿Con quién voy? Las acciones las debe de emitir la propia sociedad. Es relativamente fácil, cualquier abogado más o menos preparado las puede hacer y pues cuesta cualquier cosa. La cuestión es que hay que hacerlo y muchas veces nos esperamos a que tengamos un problema y entonces vemos la carencia de que no tenemos esas acciones. Entonces yo recomendaría, si se trata de una empresa familiar, hombre, en la próxima reunión familiar emitan las acciones y obsequienlas, entréguenlas y la gente se va a sentir muy bien y van a tener ya mucho más seguridad de su inversión, ¿no? Sí, eso también es muy interesante porque como que ya en el papelito la persona puede saber, sí, este es mi 33%, ¿no? O sea, hay como más certeza, se juega como en un terreno como más sólido, yo lo veo, porque luego a veces cuando está en el acta, pero ya ves que luego dicen, en México todo se puede, ¿no? Entonces, ¿cómo saber que no me saquen de ahí o si me saquen? O sea, como que siempre puede existir también esa suspicacia. Sí, ¿no? Y digo, qué mejor que las cosas bien claras, ¿no? Y si yo soy dueño de algo, bueno, pues es como si fuera dueño de un coche y no tuviera la factura. Así Entonces, imagínense. Entonces, una de las posibilidades de ser dueño es que con tus cosas tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes prestarla, puedes arrendarla, puedes regalarla o venderla. Pero si no tienes esa factura, por más que sea tu coche, no vas a poder hacer ninguna de esas 3 cosas. Algo similar pasa con las sociedades. ¿Y en el caso, las acciones te sirven para alguna otra cosa? Sí, fíjate, por ejemplo, en determinado momento tú podrías utilizar las acciones para darlas en prenda y obtener un préstamo. Okay. Por ejemplo, ¿no? No dejan de ser tu propiedad, pero tienes una garantía muy buena ante una institución financiera. Okay. O en determinado momento puedes empezar a pensar, ¿qué voy a hacer yo con este patrimonio que ahorita es mío, pero pues mis hijos están creciendo y esto, pues a lo mejor voy a compartir parte de mis acciones con ellos? En fin, es como hacerse un poco más la conciencia de ser dueño. Pero hay otro momento que es bien importante que debemos de tener las acciones, y es en las asambleas. Toda sociedad tiene que tener por lo menos una vez al año una reunión de sus dueños, que se llama asamblea, en donde se toman decisiones muy importantes. Se toman decisiones sobre el manejo de la sociedad y se toman decisiones sobre, por aquello que trabajamos tan duro todo el año, que es las utilidades, ¿no? Ok, ¿cómo va a ser cómo se va a repartir, verdad? ¿Cómo se va a administrar? Así es, ¿qué vamos a hacer con el producto de nuestro trabajo? Muy bien, bueno, pues estamos en su programa Con Visión. Tenemos el día de hoy a un abogado especialista en empresas familiares, que es Gonzalo Villava. Él nos está compartiendo ahorita algunos elementos muy útiles, me parecen muy útiles, precisamente para administrar la propiedad y para no dejar esto del dinero y de los bienes como un tabú, sino más bien hablarlo, establecer mecanismos de comunicación sólidos, abiertos, sinceros, que permita pues, no dejar cosas vagas así, ¿verdad? Y que nos permita también ir creciendo sobre reglas muy claras. Bueno, pues vamos a una breve pausa y continuamos. Todos tus proyectos se pueden materializar con visión. En Radio Mujer estamos emprendiendo. Continuamos en el 1040.
Bien, continuamos en su programa Con Visión, el día de hoy abordando el tema de la propiedad de la empresa y Gonzalo nos está compartiendo. Gonzalo, me gustaría que abordáramos a través de un caso hipotético y que sucede en muchos, seguramente en muchas empresas familiares. Supongamos que somos una familia de 4 o 5 hermanos. Sí. 2 se dedican a apoyar a los fundadores, que son los que tienen las acciones, ¿no? El esposo y la esposa lo fundaron la empresa, ellos son los que están ya a una cierta edad en donde están dejando un poco la administración de la empresa en 2 de sus hijos. Correcto. Pero los otros no se meten, ¿no? Los otros 2 o 3 hijos no se meten a la empresa. Como hijo, ¿cómo puedo yo tener la certeza de que estoy dentro o estoy fuera? Porque a lo mejor la percepción es que mis hermanos, los mayores, son los que están como los que estarían a cargo de la empresa. ¿Qué se da en esos ejemplos en donde tú has conocido esta dinámica familiar? Mira, yo he visto varias cosas. Una de ellas, en este caso específico que tú dices, pues las acciones realmente pertenecen a los papás y entonces, pues en caso de que faltara alguno de ellos, pues serían las reglas ya sea del testamento o de la sucesión legítima que habíamos dicho. Pero ponle que no. Muchas veces lo que ocurre es que los hijos que están trabajando en la empresa consideran que porque están trabajando allí ellos y no sus hermanos, ellos merecen tener más propiedad de la empresa que los hermanos a la hora de una sucesión o de un reparto, ¿no? Y entonces, pues empieza a haber malos entendidos por un lado. Por el otro también puede haber la no expectativa de parte de los que están más chicos y ven que los otros están haciendo cargo, se sienten que no son necesarios, no les piden ayuda y entonces dicen, pues yo voy a tener que hacer mi vida por otro lado porque acá no me están invitando, ¿no? Así es. Y fíjate que lo más interesante, y he conocido varios casos en donde puedo identificar gente talentosa, o sea, dentro de esas familias, gente muy talentosa. Algunos han sido incluso compañeros míos en algunas empresas. Y entonces cuando le dices, oye, pero que tus papás tienen negocio de no sé qué, pero ¿por qué no trabajas ahí con ellos? Dice, no, es que ahí todo como que lo administra mi hermano el mayor. Y entonces gente talentosa, por ejemplo, en diseño, en mercadotecnia, en finanzas, que los tenemos acá en las empresas grandotas, pero no aportando en donde a lo mejor pudieran tener un impulso fuerte también, ¿no? Claro, fíjate. Aquí yo podría hacer una recomendación bastante general, pero que yo creo que no podría ser dañina de ninguna manera. Aprovechando que las acciones son en múltiplos, ¿no? Casi siempre son 100 o 1000 o algo por el estilo. Que los fundadores tuvieran el deseo de repartir unas poquitas acciones, digamos el 10%, ¿no? Entre todos los hijos al parejo. Eso les daría, por un lado, un sentimiento de que estoy incluido, lo contrario de excluido, ¿no? Sí. Y por el otro lado también habría que cumplir con las obligaciones que tiene la empresa con los accionistas. Hay 2 obligaciones bien importantes. La primera, rendir cuentas. Quien está administrando en esta asamblea que platicábamos hace ratito, tiene que decir cada año cómo nos fue el año pasado, cuánto vendimos, cuánto ganamos, y luego viene una pregunta bien importante para los dueños de la empresa. ¿Qué vamos a hacer con las ganancias? ¿Las vamos a reinvertir? ¿Nos las vamos a repartir como dividendos? ¿O vamos a reinvertir una parte y repartir otra parte? Si siguen con esta línea que les estoy proponiendo, siempre será muy bueno repartir, aunque sea un poquito, entre los hijos, para que año con año se sientan dueños. Sí. A lo mejor les sirve para ir a cenar a un buen restaurante o para echarse unos días en Puerto Vallarta, nada más. Pero ya sintieron lo que es obtener un dinero por ser propietario o copropietario de una empresa. Van a tener mucho más interés en su empresa, se los prometo. Claro, y de proponer y de buscarles clientes y de buscar proveedores, de sumar, porque fíjate que a mí la verdad me ha tocado conocer varios casos de familias
en donde son hermanos, si es gente talentosa, y entonces uno administra. Puede ser la hermana, el hermano o dos, ¿no? Alguien está administrando. Sí. Y creo que hay una sensación en los demás hermanos de que el que está administrando se está sirviendo con la cuchara grande. O sea, es como decir, sí, pero mi hermano vive en tal fraccionamiento y nosotros acá. O sea, como él está administrando, él está jalando de más. Y tú abordas algo muy importante, el tener un mecanismo que permita esta rendición de cuentas a quien está administrando. Exactamente. ¿Verdad? Fíjate que se combate tanto ese sentimiento de injusticia que es muy fuerte en las familias, ¿no? Porque pues les van a dar cuentas y les van a decir, bueno, pues aquí están y ganamos 1,000 y como ustedes tienen el 10%, les toca de a 10 a cada uno, ¿no? Uh-huh. Pero están rindiéndoles las cuentas, les están tomando en cuenta como propietarios. Y entonces vale mucho la pena tomar en cuenta otra confusión que se da mucho en las empresas familiares. No porque trabajes en la empresa familiar tienes derecho a más acciones que los demás. Uh-huh. El trabajar te da derecho a ganar tu sueldo, tus prestaciones y todo, uh-huh, pero no te da derecho a ser dueño. Sí. Por eso te pagan, ¿no? Cuando trabajas de dueño es otra cosa, ya verás si reinviertes y entonces tienes un pedazo más grande de la empresa que los demás, pero eso ya es aparte, ¿no? Entonces, esta cuestión de que, oye, porque está trabajando, está matando por la empresa y bla, 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 le vamos a dar participación de las utilidades, me temo que es un error. Páguenle bien, denle bonos, su productividad, lo que ustedes quieran, pero que quede claro que la propiedad es otra cosa. Sí. Oye, Gonzalo, y otro elemento que también me ha tocado conocer es que, por ejemplo, los hijos, en algunos de los casos, gente más o menos como de mi edad, que andamos en los 40 y tantos, que ya sus papás están mayores y entonces dicen, pues es que yo le digo, sobre todo cuando andamos estudiando en las maestrías y todo, en que nos hablan de todo esto, ¿no? Y sí. Que entonces dice, es que yo le digo a mi papá que ya tiene que poner orden en eso, o yo le digo a mi mamá que ya tiene que poner orden en eso, pero a mí no me hace caso porque soy su hijo, o a mí no me hace caso porque soy su hija. Ahí creo que la labor en el caso de tu consultoría o de los abogados o que alguien asesore, ¿cómo lo hacen? Sí, fíjate que es bien interesante cómo cuando uno viene de fuera, con algunas acreditaciones, pues de que no vas a meter la pata tan fácil, uh-huh, es mucho más fácil que te escuchen, porque al otro, pues muchas veces lo siguen viendo chiquito. Sí, sí. El cuate ya tiene 45 sí. años y lo siguen viendo como el niño chiquito de la familia, pues no es un adulto, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, nosotros podríamos colaborar en el sentido de convocar una reunión, explicarles cómo está la situación, cuáles objetivos se persiguen y todo esto, y poner el tema sobre la mesa. Definitivamente será la decisión de los propietarios, ¿no? Qué es lo que realmente quieren hacer. Pero cuando la decisión fuera negativa para la persona que fue a consultarnos, ya es una decisión y eso es un avance. O sea, que me digan, tú no vas a tener, bueno, pues yo ya le sigo por mi cuenta y me desentiendo, ¿no? Uh-huh. Pero de otra manera, pues es muy fea esa situación de no saber si me va a tocar, si no me va a tocar. Ay, no. Así es, si le apuesto a la empresa familiar o me voy a trabajar en otra empresa o me voy a otro país o a otro estado, o sea, como que sí. La falta de definición y de incertidumbre, yo creo que lo que origina en el caso de las empresas familiares es que a veces ese talento se pierda, el talento de la familia, pues de los hijos se pierda en el sentido de que pues se van a otros lugares, emprenden otras cosas y no siempre se potencia, se amalgama, se logra esa cohesión para pues ser más competitivo y más exitoso. Y en México, pues si tenemos familias y es una de nuestras fortalezas en México, lo de la familia, creo que no hemos dado ese paso a generar estos mecanismos de abrirnos a un diálogo abierto, con reglas claras, con rendición de cuentas, que permita que podamos aprovechar esa fortaleza que tenemos ya como cultura de familia para hacer familias emprendedoras exitosas. Qué bueno que hables de fortaleza, pero aprovecho para hablar de la otra cara de la moneda, uh-huh, porque
Imagínate a la cuñada o la nuera, Sí. o al cuñado o el yerno, que están viendo que su cónyuge no está participando en la empresa, que no le dan información, que esto y aquello. Se puede estar imaginando 1000 cosas y las va a decir. Sí. Oye, tu hermano no estará haciendo alguna transilla por ahí, yo veo que se acaba de comprar esto, bla, bla. Y entonces eso mete mucho ruido en las relaciones familiares. Es decir, no se queda en la empresa, sino que trasciende la familia. Entre más claros seamos, menos oportunidad tenemos de estos chismes, de estas envidias. Bueno, pues somos seres humanos, ¿no? Nos ocurre. Sí, no, y es el pan nuestro de cada día, creo, ¿no? O sea, que a veces no al que le costó, porque le costó a un fundador, le costó a lo mejor a toda la familia, al que no le costó, al que está a lo mejor un poquito fuera del satélite y a veces es el que está metiendo esa información, pues que no suma, pero sin embargo ahí está y hay Sí, que claro. pararlo y hay que saber manejarlo, ¿no? Sí, y qué mejor que con información, con cuentas claras y con un propósito de hacia dónde va esto, ¿no? Ok, ¿el negocio es de la familia o no es de la familia? ¿Es nomás de ustedes o es de todos? Pues si es de todos, ¿cómo vamos a participar? Y fíjate, dentro de las empresas hay otra cosa que a mí me encanta, que es la posibilidad de armar entes de decisión de muchas personas, como son los consejos. Y esos consejos ahí nos pueden nutrir muchísimo miembros de la familia que no están directamente en la administración, pero que les gusta, que les interesa, que quieren que le vaya bien y que vieron alguna cosa en su último viaje a Moscú, porque está de moda, o o se dieron cuenta de que su amigo tiene una empresa y la está manejando de esta manera que le da muy buenos resultados y pueden traer esas experiencias. Muy bien, pues a continuación de esta breve pausa vamos a escuchar qué función tienen estos consejos y cómo le pueden ayudar a la organización. Vamos a una breve pausa y continuamos. Regresamos al 1040 Radio Mujer, con visión, un programa para emprendedores. Continuamos en su programa Con Visión. Estamos hablando de la propiedad de la empresa con el abogado Gonzalo Villalba. Gonzalo, el constituir un consejo, que es ese grupo de personas que nos pueden ayudar si estamos dirigiendo una empresa, a tener también una visión más amplia, porque a veces nos da esta ceguera de taller. ¿Qué función tiene y quiénes serían, qué perfiles o qué es lo que tú has conocido? Fíjate, la ley nos da la oportunidad de que las empresas se manejen generalmente o por un administrador general único o por un consejo de administración. El administrador general único es lo más común. ¿Por qué? Pues porque empieza uno chiquito y dice, pues si somos 3, ¿cómo voy a tener un consejo, no? Pero luego va uno creciendo y son más. Mi opinión es que habría que tender a operar la administración de la empresa a través de un consejo de administración, pero a veces dar el brinco hasta un consejo de administración formal es fuerte y por lo tanto nosotros recomendamos una especie de consejo consultivo o asesor para quien está al mando de la empresa, que se apoye en otras personas. Esto tiene varias ventajas. En primer lugar, fíjate que yo siempre he creído que el que está al mando de una empresa padece una soledad terrible, porque por un lado, pues no puede decirle a sus familiares lo que tiene dudas o esto o aquello porque los va a preocupar, ¿no? Uh-huh. Pero pues tampoco le va a decir a sus subordinados porque entonces se va a ver débil frente a los subordinados. Sí. Entonces, ¿con quién puede platicar esto? Ahí sí conviene mucho tener gente profesional, gente con buena experiencia, con la que yo pueda apoyarme una vez al mes, una vez cada 2 meses, para reunirnos y ver cómo va el negocio. Y en ese ver cómo va el negocio, cómo me siento yo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi trabajo, para dar mejores resultados, todo esto? Y entonces, yo sí siempre he pensado que un consejo de menos de 5 personas, pues realmente ya no es todavía un consejo. De más de 12 es una pachanga. Por lo tanto, habría que ir entre esos dos extremos, ¿no? Pero sí, si pensamos en 5 personas, a lo mejor tomando en cuenta
el director de la empresa, algún subordinado importante y unos 3 externos, seguramente van a tener una visión bien interesante que nos evite el problema de la ceguera de taller, que tú mencionaste ahorita, Sí. mientras estaban los comerciales, ¿no? Y que además van a aportar otras experiencias diferentes. Y este aportar experiencias diferentes puede sumar muchísimo. Excelente. Y generalmente, ¿qué tienen, por ejemplo? Bueno, depende de la compañía, ¿no? Pero me imagino un perfil como abogados, fiscalistas, o sea, como perfiles que le van a sumar a la organización una visión distinta a la que tiene la gente que la está operando. Fíjate que yo empezaría por algún colega que también sea dueño de una empresa, que sea mi amigo y que yo le tenga confianza, ¿no? Una persona así, aunque no esté en el mismo ramo que yo, a lo mejor yo soy zapatero y el otro se dedica a la industria metalmecánica, pero tenemos problemas en común. Sí. Manejamos gente, tenemos proveedores, atendemos bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, su experiencia puede ser muy, muy valiosa. Y más si esa persona es amigo de la familia, pues que mejor, ¿no? Pero además sí conviene siempre tener 2 o 3 asesores que sean profesionistas, que hayan tenido experiencia en trabajar con empresas, como podría ser algún contador con maestría, algún abogado también que tenga esta preparación, pero realmente no es tanto la profesión, sino saber que es una persona que puede apoyar, ¿no? Si como director de la orquesta yo sé, de la empresa, yo sé que lo que me falla un poco más es la mercadotecnia, pues busco a uno bueno en mercadotecnia para que me apoye en el consejo, ¿no? Entonces por ahí creo que va la cosa. Hay que invitar a estas personas que nosotros escojamos y hay que buscar alguna remuneración. No necesariamente tiene que ser caro, pero que se note que la empresa está agradeciendo, ¿no? A veces puede ser un obsequio, ¿no? A veces puede ser un cheque, pero bueno, ya dependerá de cada empresa y las personas a las que inviten, si se pacta una remuneración o simplemente se les da sin que lo esperen. Entonces van a tener muchas ganas de volver a la siguiente reunión. Claro, ¿se da cada mes? Cada mes puede ser muy bueno para empezar y el propio consejo puede ir viendo. Si ya las cosas están más tranquilas y más a gusto, pues a lo mejor separarlo cada 2 meses y terminar quizá en unas reuniones trimestrales, que eso ayuda mucho porque cada 3 meses revisar los números pues es muy bueno, ¿no? Ok, entonces aquí pues es también como esa invitación a abrirse a esas posibilidades ya más en forma de recibir pues retroalimentación de cómo están visualizando la empresa que tú administras, otras personas que también tienen experiencia y que conocen otras empresas. Bien, así Gonzalo, ¿cuáles serían tus recomendaciones generales para nuestros radioescuchas que están creciendo, que seguramente están emprendiendo, pero la idea es que no se queden ahí, sino que cada vez su empresa o esta idea de negocio que tienen, pues que crezca y que no nos rebase ese crecimiento sin tener estas reglas claras y estos elementos que tú nos compartes? Sí, mira, básicamente la idea es institucionalizar. ¿Qué es institucionalizar para mí? ¿Cómo busco la manera de que en un futuro no muy lejano la empresa pueda funcionar aunque yo no esté? ¿Sí? Si pensamos en eso, vamos a empezar a pensar en la estructura que debe de tener la empresa de manera que yo esté o no esté, la empresa pueda seguir funcionando. Entonces, cuando tú institucionalizas, vas a tener la posibilidad de pensar en un legado para las siguientes generaciones. Si no institucionalizas y nada más tú tomas las decisiones y nada más tú te echas toda la carga encima, pues el día que te enfermes, ¿qué va a pasar, no? Claro. Entonces, para institucionalizar vale mucho la pena constituirse como una sociedad, vale mucho la pena pensar en los consejos de administración, vale mucho la pena hacer una asamblea anual donde a tus socios les des cuentas, ¿no?
y entonces vas a tener cada vez una empresa más profesional, mejor manejada, con más posibilidades de que dé muy buenos resultados. Así es. Gonzalo, ¿dónde te localizan nuestros radioescuchas que quieran establecer contacto contigo? Con mucho gusto en mi oficina me pueden alcanzar en el teléfono 1404-7373. Ahí piden una cita y los atendemos con gusto. Bien, también eres escritor, Gonzalo, platícanos de ese libro que hoy no lo trajiste, pero luego Se los prometo para la próxima, ¿verdad? claro. Para nuestros radioescuchas. ¿Qué dice ese libro? ¿Cuáles son como los elementos clave y dónde lo consiguen? Sí, mira, el libro se llama Mi empresa, mi mejor legado. Es un libro que escribí junto con Jacobo Díaz para preparar precisamente este tema delicado que es el cambio en el mando por la sucesión. Es decir, va a haber un momento en que ya no tengamos la capacidad o ya no queramos, tengamos que pasarle la estafeta a otra persona. ¿Cómo me preparo para hacerlo bien, para hacerlo con más éxito, ¿no? Trabajamos sobre este tema y una de las cosas bien interesantes que descubrimos trabajando en él es que hay dos sucesiones diferentes. La sucesión patrimonial, a quién dejo como propietario de la empresa, y la sucesión del mando. Y muchas veces nos hacemos bolas y pensamos que al que dejamos al mando le tenemos que dejar la mayor parte del patrimonio. Ajá. No necesariamente. Entonces, cuando podemos separar eso, podemos ver que incluso puede haber una sucesión del mando que no sea a uno de mis parientes, a uno de mis descendientes, pero que sea una persona muy capaz y los demás van a cuidar lo que es suyo, ¿no? Ya como propietarios de la empresa, y va a seguir la empresa en manos de la familia y todo esto, pero manejado por quien deba de manejarla. Sí, porque para tener el mando, pues no siempre, puedes tener la propiedad, pero no siempre las características de liderazgo y de gestión que pudiera tener otro, ¿no? Y a lo mejor eso sí es importante diferenciarlo, que Sí. quien va a tener el mando tiene que tener esas competencias para seguir haciendo exitosa esa compañía. Sí, cuando entras a un proceso de sucesión te das cuenta de que hay veces que debe de entrar alguien profesional mientras terminas de preparar a alguno de la familia que realmente pueda, ¿no? Uh-huh. Pero pues así como que nomás porque es mi hijo ya vas a ver, Sí. no. No, porque luego tenemos casos en donde entran personas que sí, pues es el hijo del dueño o la hija, pero la forma en que gestionan, dices, ay no, a sí le hace falta mucho, ¿no? Todavía le hace falta mucha preparación. Y lejos de ir a aportar a la empresa, pues la verdad es que no está todavía el momento para tenerlo en esa posición. No digo que no esté en la empresa, puede estar en otro puesto, pero no en donde se toman esas decisiones estratégicas. Sí, es mucho riesgo. Así es. Bueno, Gonzalo, pues te agradezco tu tiempo y tu disposición por estar aquí Con mucho gusto. en este programa. Es un gusto platicar contigo y sobre todo esa generosidad de venir a platicarnos estos consejos y esos tips. Bueno, pues estamos en su programa Con Visión. El día de mañana los invito a que nos acompañe. Estará en cabina el ingeniero Ramón Becerra, es maestro en Administración Pública, y él nos hablará del robo de identidad y además nos explicará cómo identificar los billetes y monedas falsas. Bueno, pues entonces nos despedimos. Yo soy Betty Cuevas. Que tengan buen provecho.